Hola, mi nombre es Ulises y soy estudiante de la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos y quisiera hacerles una pregunta el día de hoy. ¿Cómo hace el Poder Judicial para que sus juezas y jueces apliquen la perspectiva de género y derechos humanos en su trabajo? Bienvenidas y bienvenidos a Acceso a la Justicia. Ulises, dando respuesta a tu pregunta, es importante comentar que las juezas, los jueces y el personal jurisdiccional se enfrenta a procesos de capacitación y sensibilización constantes en materia de género, derechos humanos. Lo importante es llevar los tratados internacionales, la Constitución y la diversa legislación en la materia a la aplicación práctica en los diversos procesos jurisdiccionales que se realizan. Y con esto y más vamos a conocer hoy en este programa de Acceso a la Justicia. Acompáñenos. Soy Luz María Lemus Campuzano, licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Administración Pública, candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México, y actualmente estudio un doctorado en Políticas Públicas, Innovación y Administración Pública. Mi pasión siempre ha sido la defensa de los derechos humanos de las personas que se encuentran en un grupo de situación de vulnerabilidad, concretamente las mujeres, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas de la comunidad diversa, así como grupos y pueblos indígenas. Actualmente me desempeño como coordinadora general de la Coordinación General de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de México. Es importante comentar que a partir de la reforma de junio de 2011 en la Constitución Federal se hacen una serie de reformas respecto a incorporar la figura de los derechos humanos, así como su reconocimiento, es que la Constitución y los tratados internacionales para el caso de México adquieren una especial relevancia. Los derechos humanos son aquellas prerrogativas que todas las personas tienen por el simple hecho de ser personas y que se encuentran fundamentadas en su dignidad humana. Esto ha hecho que los estudios en las diversas instituciones, instancias, así como los trabajos y acciones que se llevan a cabo, tengan este enfoque de derechos humanos. Es importante comentar que la gran diversidad de tratados internacionales que México ha suscrito en materia de atención a las violencias contra las mujeres, niños y adolescentes y demás grupos en situación de vulnerabilidad hace totalmente importante el que el personal jurisdiccional se capacite en estos tópicos. En este sentido, es importante comentar que las autoridades, en los diversos ámbitos de su competencia, a nivel federal, estatal, municipal y en las demás interacciones con la ciudadanía, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios que consagran la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Por tanto, es facultad y función de las instancias públicas velar por la protección de los derechos humanos. Y en este sentido también se tiene que velar por la no discriminación en cualquiera de sus esferas, por tipo racial, étnico, nacional, edad, por condición de discapacidad, condición social, condición de salud, identidad sexual, entre otras. En este sentido, es importante comentarles que el Poder Judicial trabaja de manera conjunta con su funcionariado público. De manera particular, comentarles que el 8 de julio de 2013 surge la Unidad de Equidad de Género, la que posteriormente se convertirá en la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos, que hoy es la Coordinación General de Igualdad y Derechos Humanos. Esta área tiene a su cargo de manera especial la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos al interior de la institución para que también esta capacitación permee en el actuar cotidiano de la función jurisdiccional. En este sentido, se hacen diversas acciones. En primer lugar, campañas de sensibilización como puede ser la del Día Naranja todos los días 25 de mes para prevenir y atender la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, campaña Corazón Azul contra la trata de personas, entre otras más. Sin embargo, un papel fundamental que se trabaja todos los días es la capacitación constante y permanente al personal jurisdiccional en temas especiales como la perspectiva de género, los derechos humanos, la transversalización de estos derechos, los enfoques diferenciados, test de proporcionalidad, test de interpretación conforme, entre otros grandes tópicos que se llevan a la capacitación del personal. Es importante comentar que todo esto deriva también de la labor que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la emisión de los diversos protocolos para el juzgamiento con enfoque diferenciado. Entre ellos tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, también otros protocolos como protocolos para juzgar con perspectiva de interculturalidad, personas, pueblos y comunidades indígenas, así como los protocolos específicos
específicos en materia de atención a las personas con discapacidad, casos que involucren personas migrantes o sujetas a protección internacional e incluso también la perspectiva de justicia ambiental. Todo esto es base fundamental para que el personal judicial se encuentre debidamente capacitado y pueda implementar estas acciones en su quehacer cotidiano. Sigue con nosotros para que sepas cómo defender tus derechos aquí en tu programa Acceso a la Justicia. Hacer memoria para hacer justicia. Giuseppe y la herencia del cacique de Jilotepec. Murió mi padre. Giuseppe de Santiago es protagonista de un expediente de 1583, el más antiguo del Archivo General del Poder Judicial del Estado de México. Escrita en náhuatl y español, se trata de la primera causa civil de la que tenemos noticia en México. Giuseppe era el único hijo legítimo y heredero universal del rico cacique indígena de Toluca, don Bartolomé de Santiago, principal del pueblo de Jilotepec. Compareció ante el alcalde para querellarse contra su madrastra, la indígena María Ramírez, pues hacía más de un año que su padre había fallecido y ella mantenía la tenencia de muchos bienes sin darle cuenta. Giuseppe solicitó que se citara a su madrastra a declarar. Manifiesto que heredé de mi padre 2 casas, 2 estancos, una petaquilla de chalchihuites y 300 hanegas de maíz. La justicia estaba a cargo de un alcalde ordinario, pero al conocer el pedimento de Giuseppe, el mismísimo virrey de la Nueva España, don Lorenzo Suárez de Mendoza, intervino. Atended al querellante, que se le haga justicia breve y sumariamente por haber sufrido agravio. El alcalde realizó inventario de bienes, velas, mantas, cobijas, enaguas, camisas, pinturas, libros en lengua mexicana, vestiduras de plumas de águila, mantas de pluma, piedras preciosas, objetos de oro. Se hizo una partición y para no dejarle en desamparo, María conservó casas que podían rentarse y siguió usando cementeras, que a su muerte serían de Giuseppe. De cierta forma, un usufructo vitalicio. Era lo justo. En el juicio se aplicaron las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que en la Nueva España se convierten en derecho indiano. Un expediente que muestra sincretismo jurídico. Hoy, parte de México en la memoria del mundo de la UNESCO. En el corazón del Poder Judicial del Estado de México existe una pieza fundamental, la Coordinación General de Igualdad y Derechos Humanos, cuya misión se centra en promover la igualdad de género y garantizar los derechos humanos en cada rincón del Tribunal Superior de Justicia mexiquense. Todo comenzó en 2013, cuando se creó la Unidad de Equidad de Género, cumpliendo así con el pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de justicia. Desde entonces, ha sido un camino de constante evolución, pues se transformó adaptándose a las necesidades del momento. En 2015 se convirtió en la Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos y más tarde en la Coordinación General que conocemos hoy. Sus funciones se centran en la promoción de políticas de igualdad, capacitar al personal judicial, transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas e impulsar la inclusión y sensibilización en la comunicación y la sociedad. Entre las capacitaciones brindadas al personal se han abordado temas como el lenguaje incluyente y no sexista, enfermedades psicosomáticas y la influencia en el contexto familiar, reconocimiento y manejo de mis emociones, masculinidad consciente, conociendo los tipos de discapacidad, agresión y violencia de género desde el enfoque de atención, entre otros. Pero su labor va más allá de los tribunales. En alianza con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, a través de esta coordinación, se integró a Ciudad Mujeres, ofreciendo atención integral especializada en municipios como La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca. Para garantizar justicia con enfoque de género, se implementa la matriz de análisis en sentencias, una herramienta que evalúa cada caso desde una perspectiva equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Además, forma parte de los comités para la atención de conductas de hostigamiento y acoso sexual y de igualdad laboral y no discriminación. Así, con cada paso, el PJDOMEX reafirma su compromiso con la justicia equitativa y los derechos fundamentales de todas las personas.
un flagelo que aqueja a la sociedad es la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Acompáñanos a conocer este tema en Acceso a la Justicia. Estamos de vuelta. Derivado de la lamentable situación de la violencia que aqueja a las mujeres, niñas y adolescentes, en el año de 2015, el Estado de México recibe la notificación de declaratoria de alerta de violencia de género por feminicidio. Años más tarde, en 2019, recibe también el alertamiento por desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. Esto sin duda ha fijado un parteaguas y un panorama importante en las acciones institucionales que se tienen que realizar con enfoque de atención, prevención y erradicación a las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes. Un papel primordial que realiza el Poder Judicial es la emisión de órdenes y medidas de protección a las mujeres víctimas. Esto es un importante tema, ya que puede prevenir los lamentables hechos que se acontecen como el feminicidio, la desaparición o delitos de gran impacto contra ellas. Para este trabajo, el Poder Judicial colabora de manera muy cercana con el mecanismo de seguimiento a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. En el marco de este mecanismo, se implementa una diversidad de acciones y políticas judiciales para llevar a cabo este reforzamiento. Un ejemplo de ello fue la instalación del juzgado especializado en atención a la violencia familiar y protección de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México. Adicionalmente, también colaboramos en el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente en la Comisión de Sanción, donde se ha analizado diversas cuestiones que tenemos que trabajar para reforzar las sentencias que se dictan en los diversos casos, sobre todo aquellos que generan un gran impacto. Un tema importante a analizar es el relativo a la perspectiva de género. No es otra cosa más que una herramienta conceptual metodológica que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres no solo son de tipo biológico, sino también por las diferencias culturales, sociales, con las que crecemos. Y esto es importante porque a veces el tema de género se ha confundido con beneficiar o únicamente orientar a las mujeres hacia la acción. El tema de género nos centra a toda la humanidad, a todas las personas. En este sentido, es importante comentarles que el Poder Judicial colabora en el sistema estatal y nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. De manera particular, realizan acciones judiciales y políticas públicas que lleven a una determinación concreta. Prueba de ello es el convenio que se tiene con la Secretaría de las Mujeres del Estado de México a través de los Centros de Desarrollo de Masculinidades Positivas para canalizar y reeducar a las personas generadoras de violencia. También la colaboración que este Poder Judicial a partir del año 2023 tiene en el ejercicio transversal de atención a las mujeres, niñas y adolescentes en el proyecto denominado Ciudad Mujeres, con presencia en 3 municipios de la entidad, San Mateo Atenco, La Paz y Amecameca, donde el Poder Judicial, en una atención de primer contacto, brinda un servicio oportuno y eficaz para prevenir y atender estas violencias. Y ustedes se preguntarán, ¿qué se hace en torno al juzgamiento con esta perspectiva de género? Se trabajan en diversas metodologías, herramientas para el análisis de las sentencias con este enfoque. Hablábamos ya de la capacitación especializada que se da al personal judicial, pero también la importancia de hacer ver las áreas de oportunidad para seguir reforzando e implementando esta perspectiva. Y no solo la perspectiva de género, hoy también es importante la aplicación de la perspectiva de infancia y adolescencia, la perspectiva de interculturalidad. Prueba de ello, el Poder Judicial del Estado de México instauró la Sala de Asuntos Indígenas, la cual también ya emitió su propio protocolo de juzgamiento con interculturalidad. Todas las personas tenemos diversas características, diversas condiciones y el juzgamiento tiene que ser así, diverso en su enfoque. Se colabora también con diversas acciones, con instancias como la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres, como el INMujeres y otras instancias que llevan a cabo este enfoque especializado hacia las diferencias entre las personas. En este sentido, es importante recordarles que este enfoque de juzgamiento con esta diferenciación es no solamente una cuestión actual, sino una obligación que las personas juzgadoras tienen a su cargo. Por esto es vital que se estén capacitando y formando en los diversos enfoques diferenciados. La atención prioritaria a la ciudadanía con este enfoque expertise requiere un especial énfasis. Las diversas categorías jurisdiccionales, desde oficiales, notificadores, secretarios, personas juzgadoras, juegan un papel primordial, porque la justicia la hacemos todas y todos. Y en este enfoque es importante que todas y todos conozcamos estos importantes conceptos. La situación importante es que
seamos capaces de enfrentar estos retos y asumir estas nuevas obligaciones para tener un juzgamiento con un enfoque que proteja los derechos humanos de todas las personas. Acompáñanos después de la pausa para seguir con nosotros en tu programa Acceso a la Justicia. Hacer memoria para hacer justicia. El primer libro de actas del Poder Judicial del Estado de México refiere que el 28 de marzo de 1825 quedó instalado el Supremo Tribunal de Justicia. Desde entonces se han vivido incontables cambios. Fue al terminar la intervención francesa en 1868 cuando se emitió la Ley Orgánica de los Tribunales y de los Procedimientos Judiciales en el Estado Libre y Soberano de México, que organizaba al Poder Judicial y a las cuestiones procesales civiles. En medio de la Revolución Mexicana, el 25 de agosto de 1914, se suspendieron las labores judiciales del Tribunal Superior de Justicia debido a que los jueces fueron tildados de huertistas y perseguidos. En la época zapatista, el coronel del Ejército Liberador Gustavo Vaz Prada expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial Zapatista, que reorganizó al tribunal y creó la Procuraduría General de Justicia como jefatura del Ministerio Público. En 1917, el Congreso Constituyente del Estado abordó en el proyecto de Carta Magna lo relativo al Poder Judicial, que se depositaba en un cuerpo colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia y en los jueces de primera instancia. Después, se expidió el decreto por el que se nombraron magistrados constitucionales a los licenciados Arcadio Villavicencio como presidente, así como Carlos Martínez, Enrique García, Valentín Enríquez, Joaquín García Luna Jr. y Sebastián Vilchis. Además, como primero y segundo magistrado supernumerario, a Eduardo Garduño Soto y Carlos Villada Muñoz. Así avanza el relato rumbo al bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. El Poder Judicial del Estado de México recibe la certificación Nivel Oro en cumplimiento a la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación. ¿Saben por qué? Por 14 poderosas razones. 1. Contamos con una política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo. 2. Tenemos un comité encargado de la vigilancia, del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo. 3. Mantenemos un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades. 4. Realizamos auditoría interna. 5. Medimos el clima laboral y no discriminación en el centro de trabajo, de tal forma que hasta contamos con la certificación Great Place to Work. 6. Tenemos un código de ética. 7. Garantizamos la igualdad salarial y el otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal. 8. Contamos con procesos de ascenso y permanencia. 9. Poseemos procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de oportunidades. 10. Contamos con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal. 11. Utilizamos lenguaje incluyente, no sexista y accesible. 12. Realizamos acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades, como la oferta complementaria para cuidado de menores de mamás y papás del PJDOMEX, la flexibilización de los horarios de trabajo, escalonados, semanas comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce de sueldo. Además de la posibilidad de que el personal del PJDOMEX pueda cuidar a dependientes y terceros,
reconociendo la diversidad de familias y hogares. Y la licencia de paternidad por 45 días naturales. 13. Este nivel oro en la certificación también fue otorgado al Poder Judicial del Estado de México por contar con la accesibilidad en los centros de trabajo. Y 14. Por tener mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo. La búsqueda de la igualdad, el respeto y la defensa de los derechos humanos y la dignidad de nuestra institución impartidora de justicia, que hoy es reconocida con el nivel oro, está respaldada con el certificado de la norma mexicana NMXR 025 SCFI 2015 en igualdad laboral y no discriminación por parte de Factual Services. La auditoría de vigilancia que otorgó el nivel plata al tribunal en 2020 en igualdad laboral y no discriminación. Pero lo que nos hizo saltar del nivel plata al oro fueron las medidas de nivelación que cumplimos a cabalidad. 1. Integración de la plantilla de personal con al menos 40% de un mismo sexo. 2. Existencia de un 40% de mujeres en el total de la plantilla de puestos directivos. 3. Contar con la figura de ombudsperson. Y 4. Llevar a cabo actividades y eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad laboral y no discriminación, y que sean dirigidos al personal del centro de trabajo y sus familias. Con esta certificación se confirma que quien vale oro eres tú. Como pudieron observar, en el Poder Judicial del Estado de México hemos hecho un gran trabajo, en donde la colaboración de todas y todos ha sido de nivel oro. En este sentido, comentarles que desde 2018 el Poder Judicial inicia los trabajos de certificación rumbo a la obtención del certificado en la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación. Los trabajos han sido extenuantes, arduos, para poder lograr el resultado que hoy tenemos, un nivel oro. Esto ha sido posible gracias al equipo de trabajo que integra la Coordinación General de Igualdad y Derechos Humanos, así como la participación de las diversas áreas administrativas y también jurisdiccionales que jugamos un trabajo en equipo para la obtención de este logro. Una parte primordial de esta certificación es la implementación del Comité para la Igualdad Laboral y No Discriminación. Este comité tiene como tarea primordial vigilar el clima laboral al interior del Poder Judicial, que todas y todos observemos un cumplimiento adecuado, un buen comportamiento, el respeto de los derechos humanos de todas las personas quienes aquí colaboramos. Se atienden quejas, se da la atención oportuna a ellas, se fijan medidas de protección que ayuden a beneficiar el clima laboral y así tener un entorno favorable para la impartición de justicia. También nos hemos sumado a los trabajos para la obtención del distintivo Sala Amiga de Lactancia Materna. El Poder Judicial cuenta ya con salas de lactancia instaladas donde las madres trabajadoras e usuarias pueden tener acceso a un espacio limpio, libre y ordenado para poder dar la lactancia materna a sus bebés. En este sentido, también se está trabajando en la certificación ECO 539 en atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia. Buscaremos que por diversas fases el personal jurisdiccional cuente con esta certificación para atender de manera oportuna y prioritaria a las usuarias. Adicionalmente, se llevan a cabo acciones de conciliación trabajo-familia diversas, con las cuales también colaboramos con las grandes acciones que realiza el voluntariado de este Poder Judicial. Por ejemplo, realizamos concursos institucionales donde se promueve la igualdad laboral y no discriminación entre el personal judicial y sus familias. Se imparten conferencias, capacitaciones en torno al tema de salud mental, burnout y otras afectaciones que a cualquier persona trabajadora le aquejan. También contamos con el Comité para la Atención de Conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, para la atención, seguimiento de denuncias y también para difundir la importancia de prevenir estas conductas tan violentas en el entorno sexual. Es importante comentar que este tipo de violencias no son toleradas al interior de nuestra institución, porque como Casa Impartidora de Justicia buscamos que los derechos de todas las personas sean debidamente garantizados. Adicionalmente, y tomando en consideración la situación de discapacidad con la que cuentan diversas personas, el Poder Judicial de manera reciente implementó el programa Poder Judicial Accesible e Incluyente, así como el Consejo Consultivo que orienta y fija pautas para el cumplimiento del enfoque de discapacidad en todas las personas.
Adicionalmente, el Poder Judicial colabora en diversos mecanismos, como es el Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Es sabido que en América Latina, las y los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos tienen un papel de alta vulnerabilidad por el ejercicio de su labor. Y por esta situación, el Poder Judicial, convencido de la protección diferenciada, es que colabora con grandes propuestas, comentarios y esboza política pública para proteger estos grupos en su quehacer cotidiano. Tomando en cuenta el quehacer de las infancias y adolescencias, también se participa en el Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por sus siglas CIPINA, en el que se trabajan acciones coordinadas con diversas áreas de este tribunal para ver por el bienestar, escucha efectiva y activa de la niñez y adolescencia y procurar que sus derechos humanos sean debidamente respetados. El entorno político no es ajeno a esta institución. Sin embargo, la labor que se realiza es en torno a la protección de las personas que participan en procesos libres, democráticos, a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. Garantizar que cada vez más mujeres lleguen a puestos de toma de decisiones en nuestra entidad. Adicionalmente, se trabaja de manera colaborativa con diversas asociaciones civiles, porque somos conscientes que el cambio y generar agendas comunes con la sociedad civil es un tema primordial. Prueba de ello es el trabajo reciente que realizamos con X Justicia para las Mujeres en torno a analizar la implementación de la perspectiva de género en la impartición de la justicia en materia laboral. También colaboramos de manera muy estrecha con la Red de Unidades de Género de la Comisión Nacional de Tribunales, por sus siglas CONATRIP, donde se establecen pautas comunes, políticas públicas y políticas judiciales para reforzar el tema de la aplicación de la perspectiva de género, el enfoque de paridad y el respeto de los derechos humanos. Adicionalmente, el Poder Judicial no es ajeno a los compromisos internacionales y nacionales en la materia y es por ello que colaboramos de manera continua con los informes de cumplimiento que se rinden ante el Comité CEDAW, así como al Comité de la Plataforma de Acción Beijing, en donde se da pauta y muestra de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México cumple de manera eficaz la protección de los derechos de todas las personas. Es importante comentarles también que la capacitación y la sensibilización y diversas acciones de vinculación se desarrollan también en el marco de hermandad con diversas instancias, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Instituto Mexiquense para la Discapacidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, comisiones hermanas como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, instancias académicas como la Universidad Autónoma del Estado de México, así como otras grandes instancias con las cuales se colabora de manera directa. Hemos llegado al final de esta misión. Gracias por acompañarnos. Yo soy Luz Malemus y esto fue Acceso a la Justicia.